Bueno, pues entonces, si os parece, vamos a dar comienzo a la sesión científica 3, que va a durar a lo largo de prácticamente toda la tarde. Y la primera intervención va a ser de la profesora Elena Pérez Gallargo, profesora del Departamento de Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a hablar de la fotografía histórica y los monumentos españoles desaparecidos. Antes de que ella empiece a hablar, me gustaría dar, evidentemente, unas indicaciones básicas de lo que es un breve y somero currículum. Decir que es doctora en Historia del Arte con premio extraordinario, que ya desde el principio se mostró muy interesada por el tema de la fotografía, que versó precisamente su tesis doctoral, y que a partir de ahí diríamos que su carrera ha ido ganando en puntos de una manera, yo diría que sorprendentemente llamativa, porque evidentemente es una mujer muy brillante, eso ya lo vais a comprobar casi de manera inmediata. Y precisamente por esas circunstancias es por lo que en la actualidad es profesora de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Es codirectora junto a un conocido y gran amigo mío y admirado amigo mío, también historiador de la arquitectura, fundamentalmente del 18, como es Delfín Rodríguez Ruiz, del grupo de investigación titulado Figuración, Representación e Imágenes de la Arquitectura del siglo XVI al XXI, que fue además recientemente considerado grupo de excelencia por la Agencia Española de Investigación, lo cual evidentemente es un galardón bastante inusitado porque no es fácil conseguirlo, creédmelo bien. Y además es también secretaria de redacción de la revista Abaton, que a mí me tiene muchas resonancias vitruvianas, incluso de Ortiz y Sanz o algo así, porque alguien me parece que trabajó por ese tema, ¿no? Entonces, quizás se haya contagiado. Abaton, revista de figuración, representación e imágenes de la arquitectura, que está evidentemente editada también por la Universidad Complutense de Madrid. Y en la actualidad, además, es investigadora principal del proyecto I+D de excelencia, modelos gráficos franceses e italianos en la arquitectura española del siglo XVI al XIX. En definitiva, ya veis que el tema de la arquitectura y de la fotografía, en principio, es, diríamos así, su argumento básico de investigación, lo cual evidentemente se confirmará en las próximas palabras. Y es que además fue comisaria de una exposición, entre otras, particularmente relevante, que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional. Esa exposición se tituló Mirar la arquitectura, que por cierto tiene un catálogo precioso, fotografía monumental en el siglo XIX, se realizó en el año 2015 y es autora de varios libros. Yo diría que todos los libros que ha escrito son todos de referencia, no son libros para pasar. Son libros claves si uno quiere enterarse de la fotografía histórica, de la fotografía sobre todo del siglo XIX en adelante, hay que leerlos sí o sí. Entre ellos el Diccionario de Historia de la Fotografía, que evidentemente aporta datos, cantidad de todo tipo, técnicos, pero también artísticos. En consecuencia, diríamos que es un libro que nos aporta unos conocimientos que no siempre están al alcance del común de los mortales, porque evidentemente nos dedicamos al arte, pero todos tenemos nuestras recetas y no siempre sabemos de todo. Yo por lo menos me pasa así. Me gustaría, pero no puedo. También es autora o coautora en este caso de la Historia General de la Fotografía, también un libro básico, ya simplemente el título dice todo, publicado en el año 2008, y también en ese caso es autora única de otro título, también de otro libro, que se titula Fotografía y Arquitectura en el siglo XIX, particularmente enjundioso, muy rico en información, en visiones también de cómo se puede enfocar la fotografía y los tratamientos historiográficos que se le pueden dar. Todos ellos además fueron publicados en un editorial que a nosotros no nos es extraña, porque muchos de los manuales de historia del arte que hemos estudiado cuando estudiábamos la carrera, por lo menos yo, manuales de arte cátedra estaban todos en funcionamiento y los teníamos todos casi como si fuéramos libros de cabecera, y la editorial cátedra, que no publica evidentemente cualquier cosa, le ha publicado los tres, con lo cual evidentemente esto ya da una idea del nivel que nos quiere y que tiene realmente la autora. Sobre indicar que además de todo esto ha colaborado en diferentes exposiciones que han tenido que ver o congresos que han tenido que ver con el tema de la fotografía o con otros temas artísticos en donde la fotografía tenía interés.
Por ejemplo, en el tema de Murillo. Murillo, evidentemente, es un pintor sevillano del siglo XVII, el barroco, todo el mundo lo conoce como pintor, pero evidentemente hay obras de Murillo que fueron fotografiadas por primera vez, los fotógrafos que la hicieron y evidentemente cómo se vio en la imagen de la Europa, de la España del momento, la pintura de Murillo a través de las primeras fotografías. Eso ya es una labor que a lo mejor no se sabe si no fuera por tus trabajos, ¿no? O, por ejemplo, el de la fortuna arquitectónica de Ventura Rodríguez, un arquitecto que nos ha unido recientemente, ¿no? Yo no tengo que decir que conocía a Elena por libros, pero no la conocía personalmente y casualmente este año nos hemos visto en 3 eventos. Exacto. Para gran satisfacción mía, por lo menos, y por lo tanto, evidentemente, esto es increíble porque es un placerazo espectacular. Y además es una persona que ha colaborado también con proyectos internacionales, en congresos internacionales de universidades italianas, de universidades inglesas, de universidades estadounidenses, francesas, también italianas. En definitiva, que es una mujer cosmopolita que conoce no solo la arquitectura española y la fotografía española, sino la fotografía por lo menos europea. Sí. Eso me consta bien. Sí. Y diríamos que esa especie de mismax de mezclar las dos cosas constituyen para mí una fortaleza de investigación extraordinaria. Así que, Elena, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Te doy toda la palabra. Puedes decir todo lo que quieras, sí. Incluso me puedes poner verde si quieres, porque yo te voy a ir con mucha pasión. Nada, si me disculpas ahora, voy para allí porque así veo mejor. Te veo y te escucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, palabras de agradecimiento a la cariñosa y merecida presentación que me ha hecho el profesor Alfredo Vigo, con el que efectivamente hemos tenido la fortuna de coincidir este año en encuentros, bueno, pues verdaderamente interesantes e importantes, ¿no? Bueno, agradecer, por supuesto, al Consejo de Cultura, al profesor Alfredo Vigos, a Jesús Sánchez también, la amable invitación a participar en estas jornadas, a las que, bueno, aparte de venir a una ciudad que me enamora, como es Santiago, pero sobre todo porque alabo y de verdad soy yo la que agradece iniciativas como estas en las que la fotografía por fin, bueno, pues es protagonista y cobra una relevancia como también un lugar de espacio de trabajo común que es tan necesario para, bueno, pues conocer cómo está funcionando un patrimonio que desgraciadamente cada vez queda menos, como es el patrimonio histórico, el patrimonio fotográfico histórico, ¿no? En ese sentido, es verdad, como ya ha comentado el profesor Alfredo Vigo, que ha sido, bueno, pues es el centro de mis investigaciones, de mi aprendizaje, porque yo sigo constantemente aprendiendo y descubriendo pues nuevos fotógrafos, nuevas imágenes que sin duda nos ayudan no solo a construir ese patrimonio tan importante documental y fotográfico como objetos en sí mismos, sino también a construir una buena parte de la historiografía artística, que ese es otro de los campos que a mí personalmente me parecen más interesantes, ¿no? El explicarse el por qué se conserva o no, o por qué se mira de una determinada manera o se fija la mirada en unos determinados monumentos. Lo cierto es que cuando todos contemplamos imágenes del pasado, qué duda cabe que siempre la evocación, siempre el buscar puntos a veces de unión o a veces de distancia, ¿no? Cuando contemplamos estas imágenes es un recurso que todo el público tiene cuando contempla imágenes y sobre todo si son antiguas, ¿no? Con la arquitectura además siempre buscamos esos referentes, el antes y el después, jugamos siempre a esos parecidos. Con el retrato no ocurre tanto, ocurren otro tipo de dinámicas, pero también es verdad que nos interesa la indumentaria, las costumbres, es decir, que siempre una fotografía histórica, una fotografía antigua es motivo de evocación y casi siempre de curiosidad, qué duda cabe. Por ello, como decía, cuando me proponen los profesores, el profesor Alfredo Vigo, que hable de los monumentos españoles desaparecidos, bueno, pues casi podríamos decir que sería todo porque efectivamente el paso del tiempo, que duda cabe, que no solo porque muchos han desaparecido por completo, sino que también el elemento de la transformación en el paisaje, en lo que le rodea, en los propios, ahora comentábamos, ¿no? Cómo se hacen restauraciones a veces y nos llama la atención, nos fijamos en elementos que antes pues no
no eran objeto de nuestro interés, o también una realidad que ya había y que antes comentábamos, que ya había reflejado Gaya Nuño en esa obra magnífica y que pocos alumnos leen, que es la historia monumental, el arte español en sus monumentos desaparecidos, ¿no? Una obra que en su introducción dice algo que resulta clave para entender también qué ha ocurrido con nuestro patrimonio arquitectónico, y es el hecho, llama la atención de que a pesar de que siempre hablamos de la invasión francesa, las guerras también inglesas, distintas invasiones, la guerra civil, que duda cabe, más recientemente, que mermaron el patrimonio. Pero él señalaba en ese magnífico texto que en realidad España, la mayor parte de su patrimonio lo perdió en tiempo de paz y no en tiempo de guerra. Y efectivamente, si uno analiza pues, las distintas transformaciones urbanas, las operaciones de especulación, el desinterés en general por la arquitectura. Carlos Ambriz en una conferencia una vez daba un dato, hacía un guiño muy interesante, una reflexión pues coloquial, pero que era muy reveladora. Y decía, a nadie se le ocurriría cortar las meninas porque no entrara en la sala de exposición, o cortarle un brazo a una escultura, cortarle los pies para que llegara a una medida determinada. Pero cualquiera nos planteamos que un edificio pues se le pueden derribar los muros interiores, se puede dejar solo la fachada, se le pueden hacer añadidos, y efectivamente con la arquitectura parece que esa idea de conservación, de unidad o de respeto pues no existe, ¿no? Y en ese sentido la fotografía se convierte en un testigo, en un notario verdaderamente terrible de ese castigo. Pero lo cierto y lo que más interesa, lo que a mí más me ha interesado cuando uno analiza estas imágenes del pasado, no es tanto el hecho de que obviamente cuando nace la fotografía en 1839 uno podría decir, bueno, pues la arquitectura, los monumentos son el mejor modelo, ¿no? En los primeros procedimientos fotográficos, si no lo saben ustedes, uno podía llegar a estar posando para hacerse un retrato hasta 45 minutos, y evidentemente la arquitectura no se mueve. Esa es una ventaja que tiene con respecto a las personas. Por eso, por ejemplo, también se explica que no haya nubes en las fotografías de arquitectura. Las nubes son fabricadas a lo largo del siglo XIX. O que los personajes, como por ejemplo pueden ver ustedes aquí, no sé si esto marca, aparecen movidos, aparecen fantasmagóricos, como antes comentaba el profesor Rodríguez. Es decir, que efectivamente la peculiaridad también de la técnica explica muchas cuestiones en cuanto a los puntos de vista, a la elección de monumentos o a la elección de motivos fotografiados, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues les traigo esta imagen de Charles Clifford de la Fuente de las Cibeles, que originariamente, ahora si lo conocen, evidentemente está en el centro de la plaza, en eje con la Puerta de Alcalá y con la Puerta del Sol. Bueno, pues en el siglo XIX se encontraba precisamente más hacia la esquina del Palacio de Buenavista. O qué decir de la Fuente de Apolo, una fuente que casi nadie en Madrid conoce, hay que decirlo, como no tiene ningún equipo de fútbol que vaya a bañarse allí, pues lógicamente solo se conoce la Cibeles o Neptuno, pero el Apolo, cuando uno queda para enseñar el Paseo del Prado a los alumnos y se le dice, quedamos en la Fuente de Apolo, ¿y esa dónde está? Bueno, pues está justo precisamente en el centro, y aquí efectivamente se puede contemplar perfectamente. El paso del tiempo, pues lógicamente ha modificado todo ese paisaje urbano y también de la naturaleza. Efectivamente, pero esta idea de registrar la arquitectura, no solo se registraba la arquitectura porque se considerara que era un modelo ideal, no se movía, era estática y por lo tanto era el perfecto modelo, sino porque detrás de las imágenes y las fotografías de arquitectura lo que se esconde es una clara intención de política cultural. Es decir, hoy en día todos podemos hacer fotografías con los móviles, o incluso cuando algunos recordamos todavía las cámaras reflex que eran con carrete y uno podía hacer algunas cientos de fotografías, no como ahora que son miles, pero podía hacer un número considerable. Pero en esta época, hacer fotografía, elegir un motivo para ser fotografiado, requería de todo un ejercicio, no solamente de
de tiempo, de exposición y de cuidado, sino, bueno, pues de transportar cámaras, equipos, placas fotográficas. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un calotipo, que era un negativo de papel, de una fragilidad bastante notable, pero a partir de 1850-51 comienzan a ser negativos de vidrio. Imagínense ustedes lo que es viajar con negativos de vidrio, con placas de vidrio, pues a veces en un tamaño, por ejemplo, pues podían llegar a ser de 30 por 40 tranquilamente, es decir, bueno, un vidrio bastante notable. Por lo tanto, como les decía, la elección de los motivos, de esos motivos de la arquitectura obedecían a un discurso cultural, a un discurso político. Imágenes, la fotografía, como les decía, bueno, pues aquí tenemos una de las, yo creo que es la única imagen que se conserva de la mítica Puerta de Recoletos, una puerta diseñada por un arquitecto francés, Carlier, hoy desaparecida. O qué decir de casi una irreconocible Puerta de Toledo en Madrid también, con todos esos añadidos que nada tienen que ver con el objeto que es hoy perfectamente aislado en torno a una plaza. Lo cierto, como les decía, es que cuando nace la fotografía hay un libro maravilloso de André Gouillet que habla de la idea del nacimiento de la fotografía. ¿Por qué la fotografía nace cuando nace y por qué tiene la importancia que tiene, ¿no? Para el público general parece que la fotografía bueno, pues se inventó de una forma esporádica y en un momento determinado alguien descubrió una fórmula y llegó a hacer una primera fotografía. Pero lo cierto es que fue un proceso que se había iniciado ya en el siglo XVIII. Se había iniciado ya una experimentación con distintas emulsiones químicas para intentar efectivamente plasmar esas imágenes, fijar las imágenes a través de la lente de lo que entonces muchos artistas utilizaban, que era pues la cámara lúcida o la cámara oscura. La primera cámara fotográfica era en realidad una cámara oscura a la que se le colocó un objetivo. Bien, como les decía, era fruto también de una intencionalidad, de una intencionalidad política, de política cultural. Y es que cuando se anuncia el descubrimiento de Daguerre, el descubrimiento del daguerrotipo, François Arago, un científico y también político, diputado francés, hace dos discursos. Los discursos en dos instituciones fundamentales. La primera, la Academia de Ciencias. Y en la Academia de Ciencias dirá y hablará, como ven aquí en esta cita, de cómo se iba a enriquecer el conocimiento, la técnica para poder copiar del natural. En este caso, lógicamente, hablaba de los monumentos de Tebas, de Memphis, de esa arquitectura egipcia. Pero decía algo fundamental, y era que el arte se iba a democratizar. Es decir, los franceses ya habían iniciado, ya en la época de la Ilustración, esa idea de formar, de educar a través de la enciclopedia. Pero no vamos a engañarnos, el acceso a la enciclopedia no era un acceso público ni generalizado. Esta es la primera vez que sí que se plantea y se ve la posibilidad de democratizar en un sentido sansimoniano, en un sentido efectivamente de hacer una evolución general a una mayor parte de la sociedad. Pero además de esto, pronuncia otro discurso, esta vez ante la Cámara de Diputados, en la que dirá que lo que tiene que hacer Francia es comprarle el invento a Daguerre a cambio de una pensión vitalicia, que así será, para que Francia le regale el invento al mundo. Es decir, ese era un gesto de nuevo nacional, político, es decir, lo que pretendía era demostrar que Francia, en aquellos momentos, bueno, durante muchos siglos ha sido así, pero en esa eterna pugna que mantenía con Gran Bretaña fundamentalmente, se adelantaba con un invento que sabía que podía cambiar por de pronto el rumbo del conocimiento, el acceso a ese conocimiento, ¿no? Y también la demostración de una superioridad tecnológica, una superioridad económica, en fin. Como les digo, dos frases, dos momentos que de alguna manera reflejan, ¿no? el estado de la cuestión, el lugar en el que nace esa fotografía y se produce ese anuncio de Daguerre. Y siempre, casi siempre, vinculado precisamente a la reproducción artística y a la reproducción de los monumentos. Porque si había un temor que subyacía en ese día de conocer el mundo y de registrarlo y de documentarlo, era precisamente el de la pérdida.
Era precisamente la idea de que para la memoria de los hombres se pudiera perder la enciclopedia en su momento hablaba de no perder todos los avances que había conseguido la civilización hasta entonces. Para eso surge la enciclopedia, para que no se pierda la memoria. Y la fotografía toma ese testigo en el siglo XIX y así demuestran numerosos textos, como vemos, por ejemplo, de Jules Janin, gran crítico de arte, cuando habla precisamente de ese papel importante del daguerrotipo, ¿no? de un grabado al servicio de todos, siendo la memoria fiel de todos los monumentos. Es decir, al hablar de memoria, al hablar de registro, subyace como ese temor a que el monumento, al que edificio, al que la arquitectura desaparezca. Porque tampoco debemos olvidar que nos encontramos en el siglo de los grandes cambios, de las revoluciones industriales. Antes comentaba Francisco a propósito de cómo se produce una cierta melancolía, ante la fuerte industrialización, ante el avance de la máquina, del tren, del ferrocarril, más adelante del automóvil, ¿no? En momentos de grandes... El cambio que se produce en el perfil de las ciudades, ¿no? Quizá de ahí radica esa obsesión por llegar a una ciudad y ver cuál es su perfil. Augustus Pagin, por ejemplo, cuando escribe sus textos en defensa de la arquitectura gótica, ponía dos imágenes. Una era cómo era una ciudad, bella ciudad en la época antigua, y hablaba de las hermosas torres que coronaban todas esas ciudades. Y debajo decía, y cómo no debiera ser una ciudad como es ahora, llena de chimeneas que solo lanzan humo, ¿no? Bueno, pues ese temor, esa idea, además a los cambios tan vertiginosos que se estaban produciendo, subyace también en esa especie de poder que se le otorga a la fotografía, de fotografiar precisamente los monumentos y la arquitectura. Tienen aquí ese extracto, ¿no? La enciclopedia se convierte, decía D'Alembert, en un santuario donde los conocimientos de los hombres estén al abrigo de los tiempos y de las revoluciones. El siglo XIX, un siglo convulso, efectivamente de revoluciones, efectivamente de conflictos, también del nacimiento. Antes hablábamos del nacionalismo, de los nacionalismos también como un punto de inflexión, un punto de enfrentamiento bastante notable, ¿no? Las imágenes de la ruina. La ruina es un motivo fotografiado no solamente para hablar de la antigüedad, para hablar como por ejemplo aquí las bellísimas imágenes de Francis Frith en Egipto, Nubia, Palestina, sino también las de las ruinas que se habían producido en la Comuna de París. Son unas fotografías de una campaña que se hace específica para retratar los desastres de la Comuna de París. Aquí ven, por ejemplo, la célebre columna Vendôme completamente derruida, de cuyo derrumbe acusaron al prove Courbet, y le costó la cárcel y el exilio, ¿no? O las magníficas imágenes de Charles Margville a propósito del Palacio de las Tullerías destruido en ese momento de las Tullerías. Por lo tanto, qué duda cabe que el contexto en el que surge esa fotografía, ese interés por fotografiar la arquitectura, los monumentos, el paisaje, tiene mucho que ver con un momento histórico muy concreto, donde todos estos elementos de guerras, toda esta herencia del pasado, todos los avances también técnicos, todo ese momento casi vertiginoso, pues es evidente que marca ese interés por fotografiar la arquitectura. Como último texto que viene a explicar el interés de esos monumentos en la fotografía, nos encontramos con el texto del reverendo Marshall, un arqueólogo, anticuario, historiador, aficionado también a la arquitectura, que en una conferencia que pronuncia en 1855 hablaba de la importancia de la fotografía para preservar precisamente imágenes de los monumentos para la historia del arte, ¿no? Y decía, ¿qué no daríamos por todos aquellos vestigios de nobles pilares de las construcciones anteriormente levantadas a nuestra catedral, como el gran monasterio de Menigstedt, que han caído en la ruina y la decadencia de los estragos del tiempo y las manos aún más destructivas
de la desenfrenada violencia o la ignorante innovación. Es decir, y como estos, bueno, pues podríamos poner muchísimos textos, tanto en Francia como en Gran Bretaña, como en Alemania y como en Italia. Es decir, porque toda esta situación recorría toda Europa y, por supuesto, también España. Ahora veremos que también España sufrirá de esos males de piedra, de esa falta de interés por el patrimonio monumental, también del crecimiento de las ciudades, la llegada del ferrocarril va a ir modificando todo ello, ¿no? Hablaba Marshall, continuaba, es un texto bastante largo y verdaderamente interesante, a propósito de para qué va a servir la fotografía, y decía con bastante ahínco, ¿no? Profundamente impresionado por una larga experiencia, deseo convencerles que si ustedes quieren preservar para nosotros y para la posteridad los vestigios de lo que es valioso para la enseñanza de la historia y del arte, deben pedir la ayuda del fotógrafo. Es curioso, por otro lado, también hay que decirlo, que a pesar de esta obviedad del papel que tiene la fotografía para la arquitectura, para los monumentos, incluso también para la publicidad de los propios arquitectos, como ahora veremos, lo cierto, y hay que decirlo, es que para los historiadores del arte el uso de la fotografía histórica ha sido bastante tardío. Es más, hay que decir que la entrada de las imágenes fotográficas en las aulas fue también bastante tardía. Es decir, había una especie de resistencia. Lo que antes comentábamos pero la fotografía es puramente objetiva o no lo es. Bueno, pues efectivamente se debate sobre si fotografiar la arquitectura o fotografiar las artes era la mejor manera para obtener el mejor conocimiento de las mismas. Es algo que Charles Baudelaire, por ejemplo, en las críticas al Salón del 59, cuando la fotografía en estas bellas caricaturas pretenden buscar... llaman a la puerta de la exposición de Bellas Artes para que le dejen entrar a las imágenes fotográficas. Bueno, pues él escribe un texto en el que él la califica de la más humilde de las sirvientes de las artes. Es decir, cómo osa la fotografía pretender entrar en el panteón de las artes más nobles, ¿no? Y es que siempre ha existido esa desconfianza hacia la fotografía. La fotografía de arquitectura también hay que decir que era un género fotográfico que no todos podían practicar. No solamente porque requería de unos equipos mucho más caros de los de un fotógrafo de retrato, ¿no? Requería además de un conocimiento, de una sensibilidad y de un trabajo que muchas veces estaba íntimamente relacionado con el de los historiadores y con el de los propios arquitectos o de los propios restauradores, ¿no? En Francia y en Gran Bretaña será frecuente que cuando ya se inicie, cuando ya de alguna manera los procedimientos fotográficos vayan perfeccionándose y ya no sean tan largas los tiempos de exposición y se pueda viajar con negativos, etcétera, y se puedan revelar a posteriori, grandes expediciones de restauración, grandes campañas también, por supuesto, de descubrimientos y de construcción de la nueva arquitectura y de la ingeniería utilizarán de la fotografía. La fotografía será curioso cómo para los arquitectos, sobre todo en Francia, considerados artistas que no técnicos, tendrá cierta resistencia también. Lo mismo ocurrirá en España, ahora después lo veremos. Pero en cambio para los ingenieros la fotografía era indiscutible. Y de hecho, en las primeras escuelas que se incorporan a los estudios para aprender a fotografiar, como un conocimiento muy importante para ellos, serán las escuelas de ingeniería y las escuelas militares. De ahí, cuando esta mañana preguntaban a propósito de los archivos militares, las fotografías, eso explica por qué hay numerosas fotografías históricas en archivos militares o en archivos de ingenieros, porque para ellos era un instrumento indiscutible y sin ningún tipo de conflicto. Para los arquitectos no, porque se consideraban artistas y este arte podía de alguna manera desvirtuar la imagen del arte. Era dejar en manos, al fin y al cabo, de una máquina la reproducción o la propia obra de arte.
En este interés por fotografiar la arquitectura, los monumentos y precisamente porque el temor a esas revoluciones, a esas guerras, a esos conflictos continuara destruyendo el patrimonio monumental, se crea en Francia una institución que marca de alguna manera las directrices también posteriormente para el resto de Europa, que será la Comisión de Monumentos Históricos. Una comisión de monumentos de la que llegó a ser director general el mencionado Mérimée. Y Mérimée, además, será miembro de la primera sociedad fotográfica francesa, la Sociedad Heliográfica. ¿Por qué se llama heliográfica? Porque la heliografía es el primer nombre que recibe la fotografía. Helio, sol, grafía, escribir, escritura con el sol. Ese es el primer nombre que recibe, bellísimo nombre, que recibe la fotografía. Pues bien, cuando, como les decía antes, se produce ese avance técnico y ya se llega a crear el primer procedimiento de positivo y negativo, es decir, el agrotipo producía una imagen única, no se producían más copias. En cambio, a partir del procedimiento que patenta Fox-Talbot, se produce lo que nosotros hemos llegado a conocer, un negativo, y a partir de ese negativo se podían hacer múltiples copias. Ese es verdaderamente el primer procedimiento múltiple de la fotografía. Pues bien, ese procedimiento de negativo en papel es extendido en Francia fundamentalmente por el gran maestro Gustave Legré y que adiestrará a otra serie de grandes fotógrafos como Mestral, Bayard, Lessec, todos estos nombres que tienen aquí, y será el propio Mérimée el que les propondrá la idea de hacer una misión heliográfica para fotografiar el estado de los monumentos franceses, para a partir de esas imágenes establecer una lista de prioridades y también de presupuestos para proceder a la restauración de los mismos. E incluso si no se podía producir esa restauración, evidentemente porque el patrimonio era enorme y llegar a todo tipo de restauraciones, podía al menos quedar la memoria de esa arquitectura gracias a estas fotografías. Lo cierto es que este es un fondo de negativos que se conserva hoy precisamente en la Cité de l'Architecture, es decir, uno de los grandes archivos que hay de patrimonio arquitectónico, y desde luego es un fondo riquísimo y verdaderamente notable, porque cada uno de los fotógrafos que aquí aparecen se dirigieron a distintas regiones francesas y llegaron a producir cerca de 2.000 negativos, que para la época es un número bastante notable. Bien, como ven, imágenes en las que se habla de toda esta, de esta posibilidad de la restauración, pues en este caso de la gran escalera mítica del Castillo de Blois, la Catedral de Notre-Dame. Catedral de Notre-Dame, que por otro lado el propio Viollet-le-Duc, cuando está finalizando esas obras, hace que se fabrique un álbum específico de su trabajo, con una clara intención propagandística. No solamente con un carácter documental de su trabajo, de una manera de decir, bueno, yo he finalizado esta obra como lo habría hecho un gran cantero, un maestro medieval, ¿no? O Henri Lessec, ¿no? En esta otra escalera de madera de Chartres. Por lo tanto, las relaciones de la fotografía con la arquitectura, con los arquitectos, es más que notable y es prácticamente fundamental, ¿no? Y como les decía, además, dentro de la clase de los fotógrafos, ser fotógrafo de arquitectura era un punto más. Era casi la nobleza dentro del trabajo de los fotógrafos. Porque además también conviene añadir otra cuestión. Antes hablaba de la importancia de los técnicos, de los ingenieros y de los militares en el conocimiento de las prácticas fotográficas. Pero es que los primeros fotógrafos, muchos de ellos eran precisamente nobles. Nobles por dos coincidencias. Una, porque sabían leer, estaban familiarizados con formulaciones químicas y además podían acceder a los primeros equipos que eran todavía caros hasta que efectivamente se populariza ya en la década de los 80 la fotografía, y por otro lado porque ellos no tenían ningún conflicto como artistas.
Ellos se podían dedicar a este tipo de fotografía de una manera como un verdadero hobby. Lo que ocurre es que en muy pocos años se dan cuenta de la importancia que tienen esas imágenes y también de que, bueno, pues que es una forma de ganarse la vida. De hecho, muchos de los fotógrafos a veces se colocaban títulos nobiliarios que eran falsos, otros no. Pero tenemos dentro de la nobleza a un duque de Osuna, como será el príncipe de Anglona, que será miembro de la Escuela Romana de Fotografía, de los primeros calotipistas que fotografían Roma. O el conde de Villers, que antes hablabas, que era íntimo amigo del duque de Montpensier. Otro personaje del que ahora también, clave del que ahora también hablaremos, ¿no? Por lo tanto, nobleza, como vemos, técnicos, bueno, pues forman parte de este gran teatro en el que se convierte la fotografía. Porque la fotografía, como antes decía, servía ese discurso político, cultural. Por un lado, dentro del interés por registrar el mundo, dentro de esas corrientes positivistas de crear un registro ante el temor a perderlo o ante también la intención de exhibirlo, de exhibir el poder del pasado de las naciones, pero también del futuro. Así, por ejemplo, cuando se está construyendo la Torre Eiffel, se va registrando cada 2 metros que se va construyendo. Es un registro perfecto. Durandel será prácticamente, podríamos decir, el fotógrafo oficial de Eiffel en todas y cada una de sus obras, ¿no? La Torre Eiffel, que como saben, además fue muy polémica cuando se levantó. Guy de Maupassant llegó a hacer una encuestación para derribarla, para colocarle elefantes en las patas, ridiculizarla. Cuando acabó de construirse y se inauguró para la Exposición Universal, iba todos los días a comer allí, todos los días, al restaurante que había en la Torre Eiffel. Y le preguntaban, pero ¿no decías que no te gustaba la Torre Eiffel? ¿Cómo es posible que comas todos los días allí? Y dice, sí, porque es el único sitio desde el que no la veo. Por eso comí allí. Es decir, que, como ven, el progreso, la fotografía. Aquí, por ejemplo, la construcción del Sacré-Cœur, también otra gran obra, dentro también de un discurso que sería, que también forma parte de la recuperación de esas escuelas románticas de arquitectura, de esas escuelas de los neogóticos, los neorrománicos, que tanto se van a producir en este siglo XIX. Bien, y todo esto es un contexto europeo. ¿Y en España qué ocurre? ¿España dónde está con todo ello? Pues hay que decir que España, antes comentaba generosamente el profesor Alfredo Vigo de mi interés también por la fotografía europea. Y es que una de las, casi podríamos decir, de mis causas, no sé si perdidas, es precisamente mostrar cómo España forma parte de ese imaginario europeo de una forma bastante notable, de una forma muy importante. Porque España se convierte de nuevo, como lo había sido y como lo seguirá siendo durante el siglo XIX y gran parte del XX, en una especie de campo de experimentación de las naciones, un campo de batalla de las naciones. Y efectivamente, franceses e ingleses, sobre todo, serán también alemanes, pero fundamentalmente franceses y británicos, vendrán a España. Continuarán con esa tradición que ya se había iniciado de los viajeros, de los relatos, que ya era una tradición que procedía ya de finales del XVIII y que el XIX conoce, podríamos decir, el nacimiento de la palabra y del fenómeno del turismo, no como lo conocemos hoy, pero ya de una forma mucho más amplia, porque el Gran Tour ya no es algo que realiza solo la gente noble, los que efectivamente querían formarse, formar unas colecciones, sino que efectivamente ese Gran Tour se expande a España, pero también se expande al norte de África, a Egipto, a otras latitudes, lógicamente favorecido de nuevo por los nuevos medios de transporte, el tren, el ferrocarril, los barcos de vapor, etc., ¿no? Y España se convierte en un espacio de debate. E incluso voy a ir más lejos, no solamente es un elogio para la ciudad que hoy nos acoge. Santiago de Compostela y la Catedral de Santiago y el románico gallego se convierte en objeto instrumentalizado entre franceses y británicos para hablar del origen de la arquitectura medieval.
por eso viene Thompson a Galicia. Ahora lo veremos. Quiero decir con esto que España, aunque en un primer momento no tiene fotógrafos preparados para hacer todas esas imágenes, lo cierto es que sí proceden y vienen muchos fotógrafos ya prácticamente casi al tiempo del invento del daguerrotipo a fotografiar España. Uno de esos primeros ejemplos será Eugène Piot y Théophile Gautier. Ellos viajan en el mismo año de 1839. Gautier, sabemos, y Piot fue además también poseedor de una primera cámara de daguerrotipo. En sus relatos de Gautier, en los relatos de Gautier, habla de cómo hacen varios daguerrotipos. Hablan de Burgos, hablan de Hendaya, de la frontera, hablan también de Granada. Pero siempre hablan para comentar de la mala fortuna que tenían para la realización de los mismos. Por ello, cuando hace unos años se publica la aparición de una serie de 4 daguerrotipos en la colección de la Paul Getty, que ellos atribuyen a Eugène Piot y a Théophile Gautier, rápidamente se dice que efectivamente son de ese viaje. Yo tengo serias dudas de que sean de ese viaje. Puedo no dudar de que fueran de Eugène Piot, porque sabemos que Piot después realiza daguerrotipos en varios viajes por Grecia y por Egipto. Pero que estos daguerrotipos fueran de ese primer viaje, tengo serias dudas. Y tengo serias dudas porque lo que sí conocemos es el daguerrotipo que realiza, la litografía sacada del daguerrotipo hoy desaparecido que realiza François Jomard para la primera publicación ilustrada con litografías basadas en daguerrotipos, las Excursions daguerriennes. Y ahí, en una obra que lo que planteaba era monumentos de todo el mundo, España está presente con 2 imágenes de Granada y una con el patio de los Reales Alcázares de Sevilla. Y en ese daguerrotipo vemos una clara diferencia con el daguerrotipo que aparece en la Paul Getty. Y es que en el daguerrotipo de Jomard el patio de los Leones tenía una frondosísima vegetación. En cambio, en el daguerrotipo que aparece atribuido a la misma fecha de 1839-40 de la Paul Getty, no hay jardín alguno. Luego, es muy probable que este daguerrotipo no fuera de ese viaje. Como ven, la idea de la fotografía comparándola con imágenes al tiempo, con los distintos procedimientos, pues se puede ver cómo bueno, pues cada imagen requiere de un estudio mucho más detallado, porque además España es verdad que ha sido fundamentalmente desde el punto de vista de la historiografía, su historia del arte ha sido construida por extranjeros. El origen de la historiografía del arte español es extranjera, ¿no? Con las limitaciones a veces y las carencias que eso puede conllevar. En algunos casos son magníficos los estudios de hispanistas que existen, ¿no? Pero en otros hay que decir que efectivamente desde el punto de vista de la historia de la fotografía pues tenemos todavía que desmontar muchos mitos y muchas cuestiones, ¿no? Y en ese sentido la labor precisamente del inventario, la catalogación de los archivos que esta mañana hablábamos, ¿no? Es decir, es tan necesaria, tan fundamental para poder construir todo lo que es nuestro panorama fotográfico español, que todavía está, yo sigo diciendo que todavía está por descubrir y está, desde luego, por escribir. Porque España fue, como les decía antes, no solamente en esa primera obra de las excursiones daguerrianas objeto de interés, sino que todo el arte español lo era. El primer libro de arte, de historia del arte, que se ilustra con fotografías, tiene como título Annals of the Artists of Spain. Es decir, una obra dedicada al arte español. Obras de Velázquez, obras de Murillo, obras de Zurbarán, alguna de Alonso Cano. Y un edificio, el Escorial. El Escorial, como mito, imagen, lógicamente ya había sido la literatura, no solo la literatura artística, bueno, ya en la propia época de Felipe II ya se encargó él de difundir la imagen de
da imagen del Escorial, ¿no? Y de esa obra única. Pero qué duda cabe que ese mito de ciertos edificios se va consolidando en el siglo XIX, no solamente a través de los grabados que ya existían, a través de la literatura de viajes, esos nuevos viajeros de papel que han ido surgiendo en los salones franceses, británicos, italianos y que quieren conocer cómo es el arte español en este caso, y que cuando aparece la fotografía, pues lógicamente lo primero que van a fotografiar es todo aquello que han leído antes o todo aquello que han visto en las litografías, en los dibujos de Richard Ford o en los de otros viajeros, ¿no? Efectivamente, España es objeto de interés. Antes se hablaba hablábamos del poder evocador que tiene la Alhambra, siempre Andalucía, ¿no? Y es que efectivamente la idea de que España es el primer lugar, el primer espacio antes de tener que llegar a África, con las incomodidades que eso lleva para conocer lo que podía ser Oriente, era indudable. Aquí el propio Doré y Davilliers, de hecho, en este dibujo muestran cómo se expoliaban muchos de los relieves del Palacio de la Alhambra. Pero es que además de esta idea, de ese conocimiento positivista, de ese conocimiento de intento de recopilar toda la información que antes decíamos, también se producen otros hechos históricos que no son, tampoco son, que también hay que tener en cuenta. Y es que en la década de los 50, 60, surge el matrimonio de Napoleón III con la emperatriz Eugenia. Y en Francia, en ese momento, surge todo un interés. La emperatriz Eugenia, que era a su vez hermana de la duquesa de Alba. Quiero decir que todo ese contexto de redes políticas tiene mucho que ver también con la expansión cultural y el interés por la cultura. De hecho, aquí tenemos un álbum de una serie de fotografías que muy probablemente eran vaciados de los hermanos Contreras, de los hermanos Bisson, que fueron objeto de regalo a la boda del emperador Napoleón III y la emperatriz Eugenia, ¿no? Por lo tanto, el interés a veces de fotografiar porque la emperatriz Eugenia había nacido en Granada, además. Entonces, todo eso son elementos de lectura que nos ayudan a comprender por qué esos edificios, por qué ese interés o por qué ese reiterado interés. Pero es que además, como antes ya señalaba, no solamente se van a fijar y continuar la tradición de esos monumentos fotografiados, es que además se va a fijar la mirada. Es decir, se va a fotografiar todo desde el mismo punto de vista, todo de la misma manera. ¿Por qué? Esta mañana algo decíamos. Efectivamente, uno tiene sus pasiones cuando viaja, sus inquietudes, sus lecturas, pero a todos nos ha pasado que cuando vamos a un lugar que has conocido, fotografiado, hacemos la fotografía desde el mismo punto de vista, porque incluso estoy segura que si lo hiciéramos desde otro, al llegar a casa o enseñarle a nuestros amigos esas fotografías dirían, no, tú no has estado ahí, ese no es el edificio que tú dices, ¿no? Porque efectivamente el punto de vista era una seña de identidad del edificio. Era reconocido no porque se conociera el edificio y las características, sino por el punto de vista sobre el que era realizado. Otro ejemplo, podríamos llenar toda la tarde de numerosos ejemplos, ¿no? La Puerta de la Justicia de Alhambra. Desde David Roberts, pasando por Tennyson, Charles Clifford, P. Carrer, Masson, Jan Logan después. Es decir, 50, 60, 70, 80 años de la misma imagen, la misma manera de mirar y de construir la imagen, la historia visual de los monumentos, ¿no? Lo que también, por otro lado, nos permitía hacer ese juego de lo que variaba o lo que no variaba, lo que se modificaba, lo que se ha perdido, ¿no? Ahí radica también el valor de la fotografía. Pero lo que también nos muestra es una continuidad de la tradición en la construcción de la imagen de la arquitectura española en este caso, ¿no? O fundamentalmente de los monumentos, de los principales monumentos españoles. Y llegamos al caso de Santiago, llegamos al caso de Thurston Thompson, que como sabrán casi todos ustedes, en la catedral, y bueno, se conservan varios ejemplares de ese viaje que él realiza. Ese es un viaje que él realiza por encargo de un conservador del Victorian Albert. Antes hablábamos de Francia, de la historiografía, el interés por Oriente, Giraud de Pange esta mañana.
en un contexto de un interés por la arquitectura fundamentalmente nazarí, orientalista española. Pero efectivamente en los años 60, que son unos momentos de una gran tensión con Gran Bretaña, entre Gran Bretaña y Francia, surge este museo, el Victorian Albert, un museo que tiene un carácter, podríamos decir, fundamentalmente didáctico y positivista al máximo. Recopilar todos y cada uno de los ejemplos de todas, en este caso, las artes decorativas, suntuarias que existían por el mundo, para que solo por un paseo por las salas uno pudiera contemplar pues, todos esos ejemplos, siendo hoy pues, un museo de referencia para las artes decorativas. Pero es que además, desde el primer momento de la fundación del museo, hubo una plaza para un fotógrafo. Y hubo una plaza para un fotógrafo que fue Thurston Thompson, que era a su vez yerno de Francis Frith, del que antes había mostrado esas imágenes de Egipto, y un conservador clave en esta historia que fue John Charles Robinson, académico correspondiente de Bellas Artes. En realidad era especialista en pintura del Renacimiento, pero inmediatamente supo ver en la fotografía un instrumento clave de conocimiento y también de recopilación, de esa manera de coleccionar el mundo sin tener que comprar objetos de arte, ¿no? La fotografía también es un instrumento coleccionable, para recopilar en las imágenes y en los álbumes. Pero es que en las cartas que se conservan de Charles Robinson, pues os decía antes, algo fundamental dentro de ese debate, ¿por qué se fotografía Galicia? ¿Por qué se fotografía una parte del Camino de Santiago y la Catedral de Santiago? Porque en una de esas cartas Robinson llega a decir, escribe al director, a Henry Cole, al Victorian Albert, y dice: hay que mandar a un fotógrafo, hay que fotografiar la arquitectura de este lugar, de este precioso lugar, porque aquí se encuentra el verdadero origen de la arquitectura europea y de la arquitectura medieval. Origen, lógicamente, de todos esos debates en torno a del romanticismo, la arquitectura, los movimientos revival, etc. Y dice, se encuentran aquí, no en Francia. De nuevo, el debate político, de nuevo, es decir, la fotografía como un instrumento, como un espacio, como de nuevo ese teatro de pugna entre las naciones, ¿no? Pero es que además Thompson, como sabrán, Robinson le otorga a Thompson toda una serie de pautas, de lugares desde donde tiene que hacer esas fotografías, los encuadres que quiere, porque él quiere remarcar, resaltar, y en las instrucciones que le está dando a un fotógrafo no le está diciendo tira desde aquí, tira desde allí. No, le está diciendo, tienes que ponerte en el campo de la Estrella, una vista general de la catedral y sus edificios adyacentes desde la novena, entre 9 y 10 árboles desde la carretera. Es decir, un punto de vista, más pautas, más instrucciones no se le podían dar a un fotógrafo, ¿no? Por eso también decía antes, no todo el mundo, no todos los fotógrafos podían hacer arquitectura. Bien, es cierto que muchos vivían y sobrevivían gracias al retrato, eso también es cierto, pero ser fotógrafo de arquitectura requería también de un conocimiento de la perspectiva, del dibujo, del encuadre y un conocimiento incluso previo para poder, por un lado, continuar todos esos modelos de imágenes de arquitectura y también realizar nuevas imágenes, ¿no? Por ejemplo, dice, portar del edificio en el lado opuesto de la plaza del hospital, imitación del siglo XV de uno de los arcos de la gloria. Es decir, le está dando pautas de historiador. Es decir, porque sabe que el arquitecto, sabe que el fotógrafo las va a entender, sabe lo que quiere que fotografíe, ¿no? Es decir, es algo verdaderamente notable, ¿no? Toda esta correspondencia y este proyecto fotográfico ibérico, ¿no? Lo llama así, proyecto fotográfico ibérico. De nuevo, el nombre, la denominación, con un marcado carácter nacional, con un marcado carácter de construcción historiográfica. El Victorian Albert y, lógicamente, el ambiente británico. Antes veíamos fotografías, por ejemplo, voy a ir un momentillo hacia atrás, de Tennyson, ¿no? Un viajero que viene en 1851 y que recorre la península ibérica y lo recorre con su esposa, Lady Elizabeth Tennyson, que mientras él fotografía, ella dibuja, lo mismo que ocurría con Richard Ford. Pero es que además escribe un libro de viajes. Y también se sirve de algunas de las fotografías, algunas de las acuarelas, ¿no?
Entonces, vemos cómo la fotografía también va caminando paralelo a esa construcción literaria. Y aquí, otro personaje clave que antes comentábamos, Pascual de Gayangos. Eso también explica muchos de esos itinerarios que a veces se salen de lo normal, porque Pascual de Gayangos, que era un magnífico arabista, historiador, se había instalado en Londres, trabajaba de conservación en el British Museum y junto con Richard Ford se convierten en los dos personajes que van a ilustrar a muchos de estos fotógrafos que viajan, al propio Charles Clifford, que viajan por España, que viajan por la península ibérica, ¿no? Luego eso también explica ese carácter histórico, ese carácter a veces extraño, que se salen de los recorridos habituales en estos viajes. Y llegamos a dos personajes, no sé cómo voy de tiempo, a dos personajes que son claves para entender lo que es la construcción de la fotografía monumental española y para hablar precisamente de esa arquitectura desaparecida. El primero de ellos, Charles Clifford. Bueno, Charles Clifford fue un artista verdaderamente notable, cuyo viaje por España tiene una clara intención que no ha sido todavía bien señalada, puntualizada en las historias de la fotografía. Charles Clifford era un fotógrafo británico al servicio de la reina de Inglaterra y que inmediatamente llega a Madrid en 1850-51 para realizar ascensiones en globo y para instalar un primer estudio de fotografía en la Puerta del Sol, donde además él decía dar lecciones para hacer daguerrotipos daguerrotipos de papel, que eran los primeros calotipos, ¿no? Las primeras fotografías en papel. La verdadera naturaleza del viaje de Clifford no era otra sino la de espiar España, espiar el territorio y de servir de informante y de nexo de unión entre otro personaje clave también dentro de la fotografía española, que es el duque de Montpensier. El duque de todos los fotógrafos viajeros por España siempre acudían a Sevilla, a la denominada Corte Chica, al Palacio de San Telmo y le regalaban álbumes de fotografía, además de un interés claramente artístico, porque es el primer gran coleccionista de fotografía del siglo XIX, el duque de Montpensier, le traían al tanto de todos aquellos cambios militares en la corte. Charles Clifford tenía un lugar privilegiado no solamente con la reina Isabel, también la prensa habla de sus excelentes relaciones con el primer ministro y que acude a cenas del primer ministro español, ¿no? Por lo tanto, su labor como espía, además en las cartas que se conservan en el archivo Montpensier, son muy claras en cuanto a la verdadera naturaleza de su viaje. Pero lo cierto es que descubrió la arquitectura española y lo cierto es que si a alguien se le debe precisamente antes de esa llegada del proyecto fotográfico ibérico de Thompson y del Victoria and Albert a España, la difusión de una arquitectura que no sea solamente la nazarí, es precisamente a Charles Clifford. Charles Clifford, como decía antes, que se instala en 1850-51 en Madrid, comienza a hacer ascensiones en globo, a partir de unos relatos que son francamente divertidísimos. A partir de ahí, él se propone fotografiar la arquitectura española y además a exponerla, no solamente a construir unos álbumes bellísimos, álbumes de unas dimensiones verdaderamente notables, con fotografías que a veces llegan a tener 40 por 60 centímetros. Es decir, háganse ustedes la idea del tamaño que tenía que tener la cámara que transportaba Clifford, los materiales, en un momento en el que, ya el ferrocarril empezaba a despegar, pero lo lógico y lo más normal era que efectivamente lo hiciera con algún carromato o con mulas y caballo, ¿no? Y lo cierto es que fotografía lugares, como antes hemos visto, el desaparecido Alcázar de Toledo, profundamente transformado, ese patio ya no existe, o San Juan de los Reyes en Toledo, menos transformado, el Palacio de la Granja de San Ildefonso. ¿Por qué fotografía toda esta arquitectura? En una de las exposiciones de estas imágenes en París, en Bélgica, en Londres, porque él lleva todas estas imágenes a esas grandes exposiciones de fotografía,
él habla de la verdadera belleza de la arquitectura española. Habla del momento en el que él vincula la historia de la arquitectura española a los grandes momentos en los que fue una monarquía, en los que fue un imperio. No tanto el momento de la invasión nazarí, no tanto el momento de, efectivamente, esa presencia tan exótica o tan querida por una parte de la historiografía, sino otra más desconocida, muy potente, muy importante, que además la vincula precisamente con otros referentes europeos y que eso es lo que hace de Clifford, bueno, pues casi no solo es el primer gran fotógrafo sistemático de los monumentos españoles. Pero es que cuando él escribe la introducción, es que quiero ir un momento más adelante, ahora volveré, la introducción a un catálogo que publica en torno, no está fechado, pero se cree que es en torno a 1860, él habla que lo que él pretendía era seleccionar para su ilustración temas históricamente interesantes y tales que sirvan de recuerdos de una época en que este reino, favorecido por la naturaleza, influía en los destinos de casi todo el mundo descubierto hasta entonces. Recuerdos que, debido a los vaivenes políticos que ha sufrido el país y que lo sufre hasta hoy, y debido a una triste apatía y falta de interés por su conservación, vienen a ser cada día más escasos. Hecho que es muy de lamentar, puesto que muchos de aquellos servían de hitos en la corriente de acontecimientos históricos que influían en los destinos del globo, como entonces lo conocíamos. Esta reflexión no es una reflexión de un simple fotógrafo operario que es capaz de manejar una cámara. Esta es una reflexión de un historiador, pero también de un político. También está hablando de la apatía en la conservación, está hablando de los vaivenes políticos, está hablando de que se encuentra con un país verdaderamente, bueno, pues con un patrimonio notable y casi único. Él es capaz de reconocer la originalidad, pues la originalidad de Salamanca, la originalidad de la arquitectura de los Reyes Católicos, de la Capilla de Granada, de una serie de edificios que hasta entonces no formaban parte de ese itinerario y de esas imágenes que los viajeros habían realizado. Y todo esto desde 1853. Es decir, un momento muy temprano y podríamos decir al mismo nivel que Italia, que Francia o que Gran Bretaña. La misión heliográfica es de 1851. Es decir, estamos hablando prácticamente de los mismos momentos, de las mismas inquietudes y de las mismas intencionalidades. Es más, Charles Clifford es precisamente por ser el único en aquellos momentos fotógrafo en la corte con medios para fotografiar los monumentos de la arquitectura, es llamado por Francisco Jareño en el primer viaje de formación que recibe en la recién creada entonces Escuela de Arquitectura, para que viaje con los alumnos de arquitectura y para que, además de dibujar, él tome fotografías. Ese primer viaje, que en el primer año se realizó a Ávila y Salamanca, dio como resultado un bellísimo álbum que hoy se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con imágenes, como ven aquí, pues vistas del costado de Santo Domingo, la Torre del Gallo, es decir, detalles, portadas, fachadas, de nuevo, la arquitectura plateresca española, que no tiene parangón con otra arquitectura. No hay ejemplos en otro lugar de esas, todas estas, podríamos decir, peculiaridades. Peculiaridades que además, como ven aquí, forma parte de una reseña de la exposición de la Asociación Fotográfica de Arquitectura, de la que Clifford fue miembro. Es que además Clifford, aunque no lo vio finalizado porque fallece en 1863, se vinculó a José Saga y Sardá, un editor madrileño, para editar el álbum monumental de España. Un álbum del que solo se conservan 2 ejemplares encuadernados. En realidad solamente hay uno único, con los 4 tomos, y que se conserva en la Hispanic Society y que perteneció al duque de Montpensier. El otro, con solo 3 de los 4 volúmenes, se conserva en el Real Palacio, la Real Biblioteca del Palacio de Madrid. Como ven ahí, puse las dimensiones 70 por 40. Cada uno de ellos con 60 imágenes, prácticamente en ese tamaño, y acompañados con un texto previo a cada uno de los monumentos. ¿Qué es esto? Esto no es sino la respuesta
a lo que la academia estaba planteando, había comenzado a plantear también precisamente por impulso del propio Francisco Jareño, que era la colección de monumentos arquitectónicos de España. Porque España, a diferencia de otros países, carecía de una historia de su arquitectura. Sigue sin existir una obra completa, editada, sobre la historia de nuestra arquitectura. Todos los países la tienen, Italia, Francia, y España no. Surgió, un primer intento fue precisamente el que se le encarga a José Hermosilla con las antigüedades árabes de España, es decir, comenzar con Granada, con Sevilla, después continuar por Toledo, etc. Un segundo intento, el de los monumentos arquitectónicos de España. Un intento que también quedó medio fracasado, sin finalizar y con bastantes problemas. Bien es cierto que tanto como el los propios monumentos, el álbum monumental de Clifford, finalizan y vienen a desaparecer en el 68 con la Gloriosa. Porque todas estas iniciativas, bien es cierto que tenían un impulso por parte de la corona. Del álbum monumental de España se llegó a emitir un edicto que decía que todas las diputaciones provinciales debían adquirir un ejemplar de cada uno de los fascículos. Es decir, que la importancia que tenía o la intención del alcance que tendría esa obra era muy notable. Pero es que esta obra de los monumentos arquitectónicos del álbum monumental precisamente se basaba en una obra muy similar que se llamaba, en francés tenía el nombre exactamente de Archives de la Comisión de Monuments, y que, como ven aquí, tiene la misma grafía, el mismo estilo, las litografías, composiciones de los monumentos arquitectónicos de la Academia de San Fernando. Es decir, que en ese contexto de construcción histórica, la importancia que tienen estas grandes obras ilustradas y el uso de la fotografía fue más que notable. Sabemos que, de hecho, para los monumentos arquitectónicos formaron a un fotógrafo que le pagaron un viaje a París y que acompañó a muchos de los dibujantes para la elaboración de esta obra. Y que en el propio Archives de Monuments vuelve a hablar de nuevo de esa idea del dibujo que sirva para la enseñanza de la historia de la arquitectura. Se habla de nuevo del temor a que se pierdan por causa de las revoluciones, de la pérdida de las épocas convulsas, ¿no? Es decir, por lo tanto, España, como vemos, estaba perfectamente en conexión con con los intereses, con las inquietudes y con los mismos problemas que existían en otros países como Francia o Gran Bretaña. ¿Qué decir de la lámina de monumentos arquitectónicos y la fotografía de Clifford de ese primer álbum que hace para la Academia de San Fernando con los alumnos de la Escuela de Arquitectura? Monumentos, muchos de ellos hoy desaparecidos, como por ejemplo este sepulcro del crucero de la Catedral Vieja de Salamanca, que el propio Clifford fotografía ya en estas condiciones y que hoy está completamente desaparecida. O por supuesto, como todos bien sabemos, de lo que ocurrió con el Alcázar de Toledo, ¿no? Bien, la importancia de estas fotografías del propio Clifford, y ahora hablaremos del otro, podríamos decir, de su continuador ideológico, que fue Jean Logan, no solamente servía para encontrar un relato nacional, un relato de construcción historiográfica de la arquitectura española, de sus principales monumentos. Hoy muchas de ellas nos sirven evidentemente para ver efectivamente esas transformaciones y todos esos cambios y diferencias, sino que además, ahora volveré, descubrimos que un peculiar arquitecto norteamericano como Henry Hobson Richardson, un arquitecto, yo le tengo mucho cariño. Yo sé que es un poco, para muchos historiadores, es una especie de creador de Disneylandia, porque a veces hacía estos propiamente de una arquitectura ecléctica, de una arquitectura europea, pero que sin duda alguna en los Estados Unidos en aquel momento era lo más reconocido y lo más requerido para obras tanto privadas como públicas, pues es a través de las fotografías y de las fotografías de Clifford que construyen la Trinity Church de Boston una prácticamente réplica de esa
bóveda de la Catedral de Salamanca, de la Catedral Vieja de Salamanca. Solo con fotografías. Richardson viajó a España, pero lo hizo el último año de su vida. Ya había construido la Trinity Church de Boston. Es decir, la importancia de la fotografía. Es la primera vez, o es uno de los primeros ejemplos que sabemos que la fotografía de monumentos sirve para construir, para edificar. Ya parece que estaba superando al dibujo en la posibilidad, en las posibilidades gráficas. Solo una noción, una diferencia con respecto al que será, como os decía, su continuador ideológico, Jean Logan. Clifford introducía muchas veces personajes en sus imágenes. Se habla de imagen pintoresca, se habla de elementos a veces también de escala, pero lo cierto es que algo que dota a las fotografías de Clifford y que en las fotografías de Lauren no existe es en la noción de tiempo. Si uno contempla una imagen de arquitectura sin ningún referente humano, es difícil calcular la fecha de la fotografía. Pero si uno contempla una imagen con un personaje aquí, como por ejemplo estos completamente vestidos, trajes de época, todos sabemos que eso, más o menos, desde luego siglo XIX, 60, 70, nos da una clave, nos da un referente. Lauren no lo hace. No es tanto por focalizar, que también sobre el monumento el hecho de que Lauren no incluya a la figura humana en sus composiciones. Es que precisamente Clifford lo hace como una manera también de marcar ese tiempo, de marcar también la vigencia, la vida que también estos monumentos lógicamente tenían. Como les decía, una vez fallecido Clifford, y aunque Lauren se instala en la corte de Madrid también en los mismos años que Clifford, no será sino hasta la muerte del primero, del británico, cuando este fotógrafo de origen francés se instale en Madrid, sea también fotógrafo oficial de la reina, y él sí convierta la fotografía de los monumentos españoles en un referente todavía más conocido en toda Europa. Y es que el hecho de haberse convertido en el fotógrafo casi con exclusividad, pues por ejemplo, del Museo del Prado o de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, implicaba que todos los fotógrafos extranjeros tenían que comprar la imagen o los derechos para difundir esas imágenes. Pero además de las obras, de las pinturas que se podían encontrar, como pueden ver en este delicioso anuncio de la firma Logan, lo cierto es que él fue sucesivamente publicando las fotografías hasta llegar a realizar cerca de 10.000 placas de vidrio. Hoy la mayor parte de ellas conservadas en el Instituto de Patrimonio Histórico Español. Un conjunto donde, de nuevo, el volumen de imágenes es notable. Pero con la curiosidad de que, sobre todo en esta de 1879, una de las últimas que se realiza en vida del propio Logan, el formato que tenía el catálogo de venta era a modo de guía turística y articulada en torno a la red de ferrocarril. Porque lo primero que uno se encontraba al abrir la guía era efectivamente el mapa del ferrocarril, que ya entonces había avanzado enormemente, se había producido esa época denominada la Edad de Oro de las obras públicas en España, ¿no? Y la introducción, el propio el hijo político de Logan hablará de la importancia que tuvo la obra de Logan con el sacrificio, sin el apoyo oficial, la perseverancia. Efectivamente, la obra de Clifford, si Clifford llegó a reunir unas 1.000 fotografías, Logan las multiplicó por 10. Con unos medios, de nuevo, aunque él subía su carromato a muchas de estas líneas ferroviarias, lo cierto es que también sabemos que estableció contactos con distintos corresponsales y fotógrafos de otras capitales de provincia, porque si no, evidentemente hubiera sido un imposible reunir en apenas 10 años el conjunto de imágenes que realizó Logan. Aquí les traigo pues, algunas de esas importantísimas imágenes de todas ellas de edificios hoy desaparecidos. Aquí tienen el Palacio del Duque de Uceda.
de nuevo el recuerdo de esa reflexión que hacía el profesor Gaya Nuño. En tiempo de paz, la arquitectura española sufrió mucho más que en tiempo de guerra. Todos estos palacetes en torno al Paseo de la Castellana, al Paseo de Recoletos, todos ellos hoy destruidos, hoy desaparecidos, bueno, pues por esas obras especulativas en gran medida, ¿no? O, por ejemplo, todo lo que fue el Paseo del Prado o la transformación de la propia Puerta del Sol, que también fotografiaran tanto Lauren como Clifford. El Teatro Real, como saben, en este caso, que sufrió los bombardeos de la Guerra Civil y que tampoco nada tiene que ver con la fachada que se contempla al Palacio Real de Madrid. También la arquitectura, por entonces considerada contemporánea, como era el viaducto de la calle de Segovia, hoy también desaparecido. Es decir, tanto la arquitectura histórica, la arquitectura ecléctica, la arquitectura contemporánea e incluso las obras públicas sufrían de esta indiscriminada demolición que se produce fundamentalmente en el cambio de siglo antes de la propia Guerra Civil. Aquí tienen también otro de esos bellos palacios, el Palacio de Indo, en el Paseo de la Castellana, ¿no? También completamente desaparecido. Aquí tienen, pues, en detalle, ¿no?, esta imagen. O otro edificio que también posee ese nombre, en este caso el Casino de Indo en San Sebastián, también desaparecido, ¿no? Y es más, el propio Lauren era testigo de cómo se estaba produciendo esa desaparición de una forma verdaderamente notable de la arquitectura, tanto la inmediata como la histórica. Y en uno de sus últimos catálogos llega a hablar, llega a contemplar, a incluir fotografías que él había realizado en su catálogo bajo el nombre de Madrid demolí. Y ahí efectivamente aparecen, pues, por ejemplo, la Puerta de San Vicente, la antigua iglesia de Santa María. Iglesia de Santa María, que era la iglesia que había construido Ventura Rodríguez, que fue demolida para construir lo que conocemos hoy como la Catedral de la Almudena, ¿no? La iglesia de Santo Tomás, antes de su demolición, vista general de la iglesia, la iglesia de la Plaza de Santa Cruz, la iglesia de Atocha, también demolida y transformada en este siglo XIX. Aquí tienen, por ejemplo, pues cómo era esa iglesia de Santo Tomás, o la iglesia también desaparecida del Buen Suceso en Madrid, que nada tiene que ver con esa iglesia que conocemos justo enfrente del Corte Inglés de Princesa, si conocen la zona, o esta que antes aludía, obra de Ventura Rodríguez, y que él fotografía justo cuando ya han empezado a demolirla, cuando ya está comenzando a desaparecer, y antes de que ya se destruyera completamente, él la contempla. O, por ejemplo, la vista no tanto demolida o desaparecida, pero sí completamente transformada, como esta del Pilar de Zaragoza, esta vista que todos conocemos, que incluso habremos hecho cuando hemos viajado a ver esta magnífica iglesia de Nuestra Señora del Pilar, vinculada también a Santiago, que nos acoge y que, como ven, está realizada mucho tiempo antes de la construcción definitiva de las torres. Por lo tanto, como vemos, esta fotografía de arquitectura de los monumentos nacen y tienen por parte del fotógrafo no solamente, es decir, ellos no fotografían solo por el hecho de que es una realidad que les rodea, de que la arquitectura no se mueve, de que es algo relativamente más fácil o que tiene un claro mercado intelectual de historiadores, de científicos, academias, museos y también con el progresivo crecimiento del turismo una demanda más popular. Fotógrafo de arquitectura, podríamos decir que, sobre todo en la década de los 50 y de los 60, tiene un compromiso con la propia conservación. Es plenamente consciente de que lo que está haciendo es salvar para la memoria, para la historia, todos estos edificios, todos estos monumentos, todos estos paisajes, estos perfiles de las ciudades que se estaban transformando. Para finalizar, con esta bellísima imagen del mosterio de San Martiño de Thompson, a leer uno de los historiadores que utilizará también
la fotografía y que tendrá un debate consigo mismo y con ella misma, John Ruskin, dirá en uno de los primeros textos, cuando comienza a preparar sus piedras de Venecia, él viaja con un ayudante y realiza numerosos daguerrotipos, pero dado el carácter contradictorio de Ruskin, a los 5 años, cuando realiza esos daguerrotipos, dice que qué bien que para todos los males que ha ideado el siglo ha nacido un antídoto que era la fotografía. A los 5 años dice que lo más horrendo que se puede hacer es hacer fotografías y no dibujar los edificios, porque la fotografía es una aberración que engaña al ojo, al artista, al arquitecto, al historiador. Después vuelve otra vez a reconciliarse. Bueno, es una relación que va en el tiempo y que es verdaderamente interesante seguir. Pues bien, Ruskin, en una de esas lámparas, maravillosas lámparas de la arquitectura, al hablar de la lámpara de la memoria, dice, al hablar de la arquitectura, ¿no? y de la imagen de la arquitectura, dice que eso es su calidad de testigo duradero que no posee el hombre, en su plácido contraste con el carácter transitorio de todas las cosas, en la fortaleza con que a través del paso de las estaciones y de las épocas, conectando épocas consecutivas y olvidadas y representando la mitad de la identidad de las naciones al concentrar su compasión, es en esta dorada mancha de tiempo que debemos buscar la verdadera luz y el color y la hermosura de la arquitectura. Algo que de alguna forma debemos decir que los fotógrafos del siglo XIX consiguieron hacer buenas estas palabras de Ruskin. Y con esto nada más. Muchas gracias. Bueno. No sé si me he excedido mucho. No sé si me he excedido mucho. Bueno, después de esta interesantísima disertación con que nos ha deleitado el bien documentado trabajo de Elena Pérez Gallardo, me imagino que la mayoría de todos nosotros olvidaremos decir nunca en nuestra vida que una fotografía es solamente una imagen. Puede ser una imagen, que lo es, pero desde luego es una imagen con muchas historias, no una, sino muchas historias detrás y cada uno podrá interpretarla según le venga en gana, ¿no? Es decir, es una lectura múltiple que aporta unas informaciones caudalosas. Y ella ya se encargó de decirlo, pero yo de alguna manera lo voy a reafirmar un poquito, incluso subrayar más. Es decir, yo creo que también es la primera vez que, desde el punto de las imágenes, se conoce nuestro patrimonio en el mundo. Porque es sorprendente cómo desde el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII, incluso un XVIII ilustrado oculto con imprentas, con la academia que está haciendo lo que puede, la pobre, con sus grabados y sus grabadores, pero realmente España a nivel de imágenes no se conoce. Hay un grabado aquí salteado, otro allá, hay las sobresalientes estampas, las 7 estampas del Escorial de Felipe II, que nunca le agradeceremos lo suficiente y que a mí es una de las cosas que me pone a Felipe II casi en un altar. Es decir, puede que rezara mucho, pero hizo muchas cosas muy bien teniendo en cuenta ese sobrecogedor imperio que aún hoy nos resultaría grande, en unos medios en que no había casi nada y que había que ir con la vela y con un artillo detrás hasta Filipinas y Goa, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahí es que me deja perplejo. Y él sí fotografió con los medios de su mano el Escorial, porque sabía que aquello era un monumento que merecía memoria y evidentemente tuvo un reconocimiento mundial en aquel momento. Pero a partir de ahí viene una especie de escasez de imágenes, ¿no? Un país que nos hemos vendido tan mal, nos hemos vendido mal de la historia, nos ha cogido siempre la leyenda negra por la mano y todavía estamos a estas alturas del siglo XXI tratando un poco de recomponernos sin decir, no, si la Armada Invencible, si no, si fueron los temporales, si fueron los cañones, aún estamos con esas historias y luego muchas más, ¿no? Es decir, que verdaderamente yo creo que es una intervención muy interesante que evidentemente suscita. A mí, desde luego, todo esto me suscita infinidad de preguntas, pero ya no quiero preguntar mucho más porque me gustaría que preguntara sobre todo el público, teniendo en cuenta que hemos visto fotografías de prácticamente toda la península, incluso de fuera del país, y en consecuencia
es susceptible de sugerencias múltiples, ¿no? Sí, por aquí me parece que piden el micro. Ahora que mencionáis el Escorial, me vino a la memoria el trabajo que le había encargado a Lucien Herbé, el fotógrafo de Le Corbusier, que en el fondo fue frustrado, ¿no? Me parece que era un trabajo sobre algunos edificios en España, pero ya curiosamente en el siglo XX, ya unas arquitecturas que permanecen, ¿no? Sí. No sabéis cómo fue la historia cómo se frustró esos trabajos. También un fotógrafo extranjero, curiosamente. Porque al final una buena parte es decir, el mito del Escorial era más fuerte a veces que su propia imagen, y cuando después, sobre todo en Francia, resulta muy, muy curioso la reacción que el propio Gautier habla pestes cuando viene a España del Escorial, le parece horrendo, hablar cosas verdaderamente terribles, ¿no? del Escorial, ¿no? Por lo tanto, el propio, yo creo que Le Corbusier también, por un lado alababa, ¿no? esa arquitectura herreriana, sencilla, pura, pero luego también era muy compleja de comprender. El edificio del Escorial es un edificio muy complejo para un arquitecto y para un historiador de la arquitectura. Sigue siéndolo hoy, vamos, yo, en fin, Dios me libre de meterme en camisas de 11 varas, pero sigue siendo un edificio francamente complejo, ¿no? Y difícil. Sí. No, claro, pero precisamente por eso, porque también es un edificio único y que tiene un carácter profundamente hispánico, es decir, basado en una estructura de hospital, basado en una tipología arquitectónica muy propiamente hispánica, pero que eso lo hace tan distinto al resto de arquitecturas que, sin embargo, curiosamente, y en esto yo no soy ni muchísimo menos experta, pero cuando oímos a nuestros amigos, Delfín, el propio profesor Alfredo Vigo, Fernando Marías, hablar del edificio del Escorial, van descubriendo la importancia que luego tiene, pues, por ejemplo, en la Francia ilustrada, la tipología de la propia planta del Escorial, y de ahí parte de esos mitos que los propios arquitectos contemporáneos, que querían, sobre todo aquellos que querían crear una nueva arquitectura, buscan en ese edificio del Escorial como un mito de generación de una nueva arquitectura, ¿no? Porque es lo que para ellos simboliza ese edificio, ¿no? Es decir, le buscan muchas veces en las imágenes de la presentación de los edificios, pues como antes hablábamos de la arquitectura gallega, si quiere escribir la historia, para buscar un punto que sea distinto, como un punto siempre de los periodos de crisis, como un punto de origen para una nueva evolución de la arquitectura, ¿no? Para construir su propia imagen, ¿no? Salvo que me juegue una mala pasada mis fuentes y la memoria, quiero recordar que a Le Corbusier no le gusta el Escorial. Nada. Lo lleva Fernando García Mercadal, pasa por allí y dice uno, vamos a ver, si uno ve el muro meridional del Escorial, debería ser entusiasmado. Nada. Le Corbusier absolutamente nada. Y lo de Lucien Herbé, que yo he leído algo sobre ello, no está del todo claro, pero incluso yo no recuerdo si en los edificios seleccionados estaba el Escorial. Juraría que no, pero no me acuerdo, estoy hablando de memoria. Pero desde luego, ya digo, es un poco extraño porque uno supone esa vinculación muy directa entre García Mercadal, institución de enseñanza, un arquitecto de modernidad, y sin embargo Le Corbusier se hace la fotito allí con García Mercadal, un par de fotos o tres y ya está, ¿no? Pasa que Herbé no era en el fondo, vamos a ver, fotógrafo. Le Corbusier con Lucien Herbé no tiene, por ejemplo, la misma relación que tiene un Schulman con Neutra, etc. Son de cuando en cuando colaboran y sobre todo Lucien Herbé colabora con bastante avanzada la carrera de Le Corbusier. Antes había hecho encargos puntuales que ni siquiera venían del propio Le Corbusier, ¿no? Entonces, ya digo, yo no me acuerdo si estaba en la lista en la escuela y lo del proyecto, lo que yo he leído nunca está del todo claro por qué se frustra, ¿no?
De todas formas, a Le Corbusier sí le gustaba, como parte de su propaganda, que le fotografiaran los edificios antes de que fueran habitados. Bueno, sí. Con Villa Saboya, antes de que nadie entre fotografiar y otro escalón más. Fotografiar y filmarlos. Y encargar el documental para hacer la promenada arquitectónica que aquello le funcione, ¿no? Lo que pasa es que de eso siempre hay muchos problemas porque Le Corbusier quiere fotografiar sus edificios, pero luego, sin embargo, siguen estando muy debatidas. A veces, incluso cuando uno entra a la Fundación Le Corbusier y se pone a buscar las fotografías, a veces algunas fotografías están con unos pies desconcertantes de fotógrafo desconocido o posiblemente tal, porque es decir, Le Corbusier empieza a tener, por así decirlo, muy buena relación con los fotógrafos profesionales ya más tardíamente en su carrera, ¿no? Cuando al final se va a consolidar, por ejemplo, el proyecto de René Burri con sus edificios en la posguerra, pero al principio él lo de la fotografía, o sea, no tiene, lo que sí está claro es eso, es decir, él quiere la naturaleza muerta en la cocina y los edificios vacíos. Bueno, con la única salvedad del coche colocado delante, que juegan doblemente. Yo siempre tengo la broma de que Le Corbusier coloca el coche para decir, uy, mi edificio es, vamos a decir, no es tan eficiente como un coche, pero al mismo tiempo el coche que está, mirad lo antiguo que es comparado con cuando uno ve la foto de la Villa en Garches o cuando uno ve la foto de la Weissenhof de Stuttgart con el coche delante, dice, claro, el edificio de Le Corbusier es Flash Gordon comparado con el coche, ¿no? La definición de su Villa Saboya es máquina de habitar. Sí. Para habitar. Máquina para habitar. Sí. Pero la fotografía y la arquitectura del movimiento moderno tiene una importancia muy notable, porque si ya aquí habíamos visto que efectivamente los arquitectos todavía tienen un cierto recelo, en cambio en el movimiento moderno, la Bauhaus, por ejemplo, o el constructivo, es decir, van de la mano del fotógrafo. Es más, hacen arquitecturas fotogénicas. Hacen fotografías, de hecho, hoy día el premio Pritzker y muchos de los premios de arquitectura se otorgan a través de las fotografías. Es casi tan importante el diseño del arquitecto como la fotografía que luego se hace de esa arquitectura. Yo hoy rompo una lanza en favor de uno de mis arquitectos fetiche, que es Adolf Loos. Adolf Loos decía, no me gusta, mis casas no son fotogénicas. Yo no hago casas para que sean fotografiadas, pero para ser habitadas. Y la demostración es verdad. Es decir, como Loos, su relación con los interiores es tan particular, acaba de una exposición estupenda en el CaixaForum de Madrid sobre eso, pues entonces él dice, no, yo no soy como este arquitecto de que los muebles no se mueven, o como, bueno, Schulman y Neutra, hay contraplanos de fotos de Julius Schulman de casas de Neutra donde se ven los muebles de verdad arrinconados para dejar la casa sin muebles o con un o dos muebles que ha colocado estratégicamente Neutra para la fotografía, ¿no? Como cuando hablamos somos un poco peligrosos, quiero recordar que a las 7:15 tenemos que cerrar hoy sin falta, a las 7:15, y que todavía nos queda una mesa redonda. Entonces, vamos a tener que cerrar ahora aquí el turno de preguntas. Vamos a hacer un descanso solo para respirar de 5 minutos, y luego os emplazo otra vez aquí para retomar un poco la cuestión, porque todavía quedan cuestiones, todas son apasionantes, pero el tiempo es el que es. El tiempo es el que es. ¿Te ha gustado? Muchas